responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana. Hoy con un programa muy especial que arrancamos exactamente así. En todo tiempo cuando a la calle sale su reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Efectivamente, hoy es 18 de noviembre, hoy es el Día de la Chinita, el Día de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, y tenemos en línea un invitado muy especial, a Fray Luis Antonio Salazar, es el párroco de la parroquia La Chiquinquirá, acá en Caracas, en la Florida, quien tiene para nosotros una reflexión, una oración amorosa y una invitación. Fray Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, le escuchamos. Buenos días, madrugadores de Radio Caracas Radio. Dios los bendiga abundantemente. Gracias, Choto Realba, por esta oportunidad de poder comunicar con la gente que ya está conectadísima desde ahorita para informarse de lo que está pasando. Y aquí en Caracas vamos a celebrar también el Día de la Chinita. Fray, le agradecería mucho si pudiera usted colocarse no el manos libres, sino el teléfono cerca de la cara, para poder escuchar mejor. Lo tengo al lado. Lo que pasa es que estoy en la sala, no sé. Tendré que abrir la ventana para que se oiga, no sé. Le escuchamos, padre. Sí, bueno, nada, quería invitar a la gente en el día de hoy a que nos acompañara en esta fiesta de nuestra Madre, la Virgen de Chiquinquirá, donde vamos a celebrarla aquí a partir de las 5 de la tarde con el Rosario cantado, a las 6 de la tarde la misa zuliana, a las 7 la procesión y a las 8 la serenata gaitera. Todo el día va a estar comida típica maracucha, así que vénganse que hasta zuliano van a comer, pues. Padre, desde la perspectiva mariana, en esta celebración del Día de la Chinita, en esta Venezuela en crisis y teniendo a Maracaibo como lo tenemos, quizás la expresión más descarnada de lo que es la crisis venezolana, hoy está presente precisamente en la capital zuliana. Desde esa perspectiva, su mensaje, su oración. Mira, lo que tenemos que pedirle a la Chinita, porque sabemos que la gente aquí en la tierra, la gente que está encargada del Zulia, no va a hacer nada por el Zulia, porque le parece que le tienen odio al Zulia. Entonces le tenemos que decir, Chinita, como la gaita, ¿no? Tenéis que mandarlos para el infierno, mija, porque ya esta gente no sirve para nada. ¿Nos podría repetir, por favor, la secuencia de eventos a partir de hoy de las 5 de la tarde? Sí, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener el Rosario cantado. Luego del Rosario cantado vamos a tener a las 6 de la tarde la misa zuliana, misa solemne, misa zuliana. A las 7 de la noche tenemos la procesión. A las 8 de la noche tenemos serenata gaitera, por lo menos 2 horas de serenata gaitera. Y toda la tarde, desde el mediodía, vamos a estar disfrutando de platos típicos zulianos como mandocas, patacones. Vénganse que se la van a disfrutar y la van a pasar bien. Hemos preparado una fiesta preciosísima para ustedes. Estamos estrenando además manto, porque la Chinita tiene nuevo manto, la Chinita de aquí de Caracas, y entonces estamos súper alegres, súper contentos. Disfruten con nosotros esta gran fiesta. Muchísimas gracias, padre. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Chulo. Dios bendiga a toda Venezuela. Era el padre Fray Luis Antonio Salazar, el joven párroco de la parroquia La Chiquinquirá, acá en la Florida, en Caracas, haciéndonos esta invitación a partir de las 5 de la tarde, hoy en el templo de La Chiquinquirá, la Florida. Se celebra, se conmemora hoy el Día de la Chinita en Maracaibo, en Venezuela, en toda la región. Recordemos que la Chinita es también una advocación venerada incluso más allá de nuestras fronteras, y nosotros hemos querido hacer este contacto con Fray Luis Antonio Salazar por dos razones. En primer lugar,
como un acto de solidaridad con esa región y sobre todo esa importante ciudad venezolana. Hoy, como bien decía el padre Luis Antonio Salazar, fray Luis Antonio Salazar, fraile capuchino, párroco de la Chiquinquirá acá en Caracas, hay un ensañamiento contra la región zuliana y contra la ciudad de Maracaibo. Entonces, en primer lugar, este gesto como acto solidario con todos los maravinos que constituyen, digamos, el núcleo central de la feligresía que venera a la Virgen de la Chinita, la Virgen de la Chiquinquirá. Y en segundo lugar, también como acto de solidaridad precisamente con estos religiosos que desde la parroquia La Chiquinquirá, acá en Caracas, han desarrollado una intensa obra social. Tienen activa la olla milagrosa, lo que ellos llaman la olla milagrosa, que semanalmente da de comer a centenares, más de 1000 caraqueños en situación de indigencia. Tienen también un dispositivo de ayuda médica, de ayuda solidaria, tienen una suerte de farmacia comunitaria operando allí desde los espacios de la parroquia y, bueno, entre otras obras sociales, apoyan a 2 centros educativos para familias de bajos recursos. Bueno, esa obra social, esa obra de inspiración religiosa, pero de profundo impacto social, ha sido agredida, ha sido atacada insólitamente por elementos del oficialismo. Entonces, repito una vez más, hoy, Día de la Chinita, hacemos eso mismo que planteaba Ricardo Aguirre, rogarle que a estas autoridades insensibles que han destruido la ciudad de Maracaibo, que han agredido la región zuliana y que han asolado a Venezuela, que meta la mano a la Chinita, que los mande a donde corresponda, precisamente, y que permita el resurgimiento de Maracaibo, del Zulia, de toda Venezuela, y que acá proteja con su manto la obra social que desde la parroquia La Chiquinquirá en la Florida ha impactado para bien la vida de centenares, de más de 1000 venezolanos en situación de indigencia. Nuestra palabra entonces de solidaridad, y vamos de inmediato a comentar para ustedes algunos de los principales titulares de la madrugada de hoy, titulares que por supuesto van a ser desarrollados de manera más extensa por nuestro respetado colega Pedro García Otero más adelante. Hoy tenemos algunos titulares para llamar la atención. Crónica 1 dice lo siguiente: campeón panamericano de karate, el venezolano Andrés Madera, denunció ser maltratado por la Guardia Nacional Bolivariana en Maiquetía. Lo bajaron del avión y no pudo asistir a la competencia internacional de karate en Aruba. Por supuesto, este maltrato no es el primero ni es el único y se transforma en noticia por la condición relevante de la... El detalle es el siguiente: el pretexto para bajarlo del avión son supuestas irregularidades en la tarjeta que establecía la vacuna de Andrés Madera contra la fiebre amarilla. Resulta que estos mismos guardias nacionales, es decir, estos mismos representantes del gobierno que reprimen a Andrés Madera por supuestas irregularidades en su vacuna contra la fiebre amarilla, son representantes del mismo gobierno que ha permitido, desgraciadamente, el regreso de la fiebre amarilla en Venezuela. Esto es también noticia en las redes sociales, no ha sido aún reflejado por los medios de comunicación. Se produce después de 14 años el regreso de la fiebre amarilla en nuestro país, como veremos más adelante en este mismo programa. Otro titular destacado en esta madrugada del lunes 18 de noviembre de 2019, lo trae la agencia Benepress. Denuncian que militares venezolanos torturaron a niños venezolanos de 11 años por robo de ovejas en un pesebre. Uno de los niños afectados dice: me metió la cabeza en un tubo de agua, con las manos en la espalda y me electrocutó. Repito, un niñito de 11 años, hablando de un teniente de la Guardia Nacional. Esto habría ocurrido en una comunidad
ubicada en lo que otrora fue un campo petrolero. Nosotros conversamos con autoridades de CEPODAP, el Centro de Comunitario de Aprendizaje, como ustedes saben, es la ONG venezolana, digamos, o una de las ONG venezolanas con mayor experiencia y experticia en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hacer un contacto con ellos mañana, porque querían más tiempo para corroborar esta denuncia, esta versión que hoy trae la agencia BN3 sobre esta agresión, sobre esta tortura perpetrada contra niños venezolanos. El portal Descifrado nos trae también esta información. Maduro anunció posibilidad de retomar mesa de diálogo en Oslo. Esto es tomado de declaraciones que dio el señor Maduro Moros ayer en el contexto de una entrevista que ofreció el periodista José Vicente Rangel, por cierto, una entrevista dolorosa, lamentable, tanto por la escasísima calidad de las declaraciones que dio el señor Maduro, como por el aspecto ciertamente de severo deterioro que presentó el entrevistador. En todo caso, aquí, dentro de las tantas cosas que afirmó Maduro, dijo eso, pues que él anunció la posibilidad de retomar el diálogo que él mismo rompió, porque quien se levantó de la mesa en Barbados, que es el diálogo, era el diálogo auspiciado por el Reino de Noruega, fue el gobierno, el régimen de Maduro. Maduro dice no solamente que está dispuesto a regresar a Oslo, al diálogo de Oslo, sino que además dice que representantes de Guaidó habrían hecho contacto con Noruega, cosa que de inmediato desmiente precisamente Juan Guaidó. Este es otro titular, esta vez de la agencia EFE. Guaidó descarta volver a mesa de negociaciones con el gobierno de Maduro. Ciertamente es un desmentido rápido, inmediato, a estas declaraciones de Maduro Moros, que merecerán más adelante comentario más específico. También está la alusión al tema internacional, concretamente el tema del Esequibo. Ayer la ONG que con mayor... Usted escucha... el drama del Esequibo, publicó un hilo en la red social Twitter sobre las operaciones que estaría desarrollando la compañía ExxonMobil y una compañía petrolera china en uno de los espacios, uno de los bloques petroleros así llamados, que están en la zona aún por delimitar en el diferendo, en el disenso en el reclamo que tiene Venezuela por la posesión del Esequibo, el justo reclamo de Venezuela. Este bloque es del tamaño del estado Falcón y tiene una riqueza potencial inmensa, de acuerdo a lo que plantea esta organización no gubernamental. Lo duro, lo lamentable, y así lo señalamos esta madrugada en la red social Twitter, es que esta Venezuela que hoy tenemos, esta Venezuela prácticamente indigente, esta Venezuela con hambre, esta Venezuela sin medicinas, asiste impotente a ese espectáculo, ¿no? A dos empresas multimillonarias, una occidental, otra china, haciéndose de una riqueza inmensa, de una riqueza sencillamente incalculable a expensas de Venezuela. Tenemos que recordar cómo durante 20 años la reclamación venezolana sobre el Esequibo estuvo paralizada porque el gobierno de Chávez, que tuvo durante 6 años a Maduro como canciller, no activó ese reclamo porque ellos decían que ese era un invento del imperialismo inglés para poner a pelear a los pueblos de Venezuela y de Guyana. Por eso no reclamaron como tenían que reclamar, ni defendieron como tenían que defender el justo reclamo venezolano sobre el Esequibo. Hoy, todos los días, en cualquier ceremonia militar, los militares venezolanos repiten la consigna: el sol de Venezuela sale en el Esequibo. Bueno, sepan, es verdad, el sol de Venezuela sale por el Esequibo, pero ese Esequibo fue
entregado de manera vergonzosa por los gobiernos de Chávez y Maduro a Guyana, porque Guyana formaba parte del dispositivo cubano y del dispositivo caribeño que al gobierno le interesaba para cuadrar sus votos en la OEA. Esa es la verdad y ese es el dolor de esta Venezuela en crisis, de esta Venezuela con hambre, de esta Venezuela sin medicinas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como decíamos en el segmento anterior a propósito de la situación indignante que tuvo que enfrentar el campeón panamericano de karate Andrés Madera en Maiquetía, el mismo gobierno que baja del avión Andrés Madera supuestamente por problemas con la tarjeta de vacunación de la fiebre amarilla, es el gobierno, es el régimen que ha permitido el regreso de la fiebre amarilla a Venezuela. Así lo denunció ayer en la red social Twitter el doctor Marcos Lima Martínez. El doctor Marcos Lima Martínez es un joven médico venezolano egresado de la Universidad de Oriente, es profesor en la actualidad de la Universidad de Oriente en el núcleo de Ciudad Bolívar y es especialista precisamente en endocrinología. Y lo tenemos en línea en este momento. Doctor Marcos Lima, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es esto de que después de 14 años regresa la fiebre amarilla a nuestro país? Le escuchamos. Buenos días, Chuo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y es un gusto poder estar acá en tu programa y compartir con toda la audiencia que mañana tras mañana te viene siguiendo. En efecto, tal y como denunciábamos ayer por la red social Twitter, ha reaparecido después de 14 años que no teníamos ni un solo caso de fiebre amarilla en Venezuela. Reaparece esta enfermedad que pensábamos ya superada y reaparece en el estado Bolívar, como también lo hicieran otras enfermedades que ya teníamos erradicadas, como por ejemplo el sarampión y la difteria. En el caso particular de la fiebre amarilla, el caso, y es bastante importante destacarlo, se trata de un paciente PEMON masculino de 46 años de edad, que ingresa en el mes de septiembre en el Hospital Universitario Ruiz y Páez, acá precisamente en Ciudad Bolívar. Para las personas que nos escuchan, en la región central del país y en otras partes, es importante que sepan que el Hospital Ruiz y Páez es el principal centro de referencia en la región suroriental del país. Este paciente ingresa en el mes de septiembre, bastante delicado, con un síndrome febril icterohemorrágico, es decir, con fiebre, con alta temperatura, pero también, por supuesto, con coloración amarilla de piel y mucosa, eso es lo que denominamos ictericia, y con signos de sangrado. El paciente, a lo largo de su evolución hospitalaria, progresa hacia una insuficiencia renal que amerita diálisis y hace 2 semanas, Chubo, y esto es importante también mencionarlo, hace 2 semanas llega el informe de las muestras de sangre enviadas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, donde se confirma que se trata de un caso de fiebre amarilla. Esto es bastante grave por lo siguiente. En primer lugar, desde el punto de vista de medicina preventiva,
el Ministerio del Poder Popular para la Salud hace 2 semanas, es decir, estamos hablando de 2 semanas de retraso, debió haber emitido una alerta epidemiológica. La alerta epidemiológica es una medida desde el punto de vista de salud pública que debe emitirse cuando hay, imagínate, sospecha de una enfermedad que puede poner en peligro la salud de la población general. Aquí no estamos hablando ni siquiera de sospecha, estamos hablando de un caso confirmado por una institución, además, por supuesto, oficial, como lo es el Instituto Nacional de Higiene, y hasta la fecha, todavía el Ministerio del Poder Popular para la Salud no ha emitido ninguna alerta epidemiológica. Esto es bastante importante porque, lamentablemente, es a partir del día viernes cuando los médicos de acá de Ciudad Bolívar nos enteramos de que hay un caso de fiebre amarilla. Y es el día de ayer, a través de un informe bastante detallado por parte de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la red Defendamos la Epidemiología, cuando se corrobora de que efectivamente hay un caso de fiebre amarilla, que reaparece esta enfermedad después de 14 años y que se trata del paciente Pemón de 46 años que fue hospitalizado en Ciudad Bolívar. Es decir, que estamos en presencia una vez más, Chuo, de lo que viene siendo una política de Estado en los últimos años, que es la censura epidemiológica. Es importante también mencionar que el gobierno nacional no emite el llamado boletín epidemiológico semanal que durante los gobiernos de la era democrática se publicaba de manera constante y que le permitía, por supuesto, a los epidemiólogos, a los especialistas en salud pública saber de qué enferma y que muere nuestra población. El boletín epidemiológico nacional no se emite desde mayo del 2017 y con datos de diciembre del 2016. Es decir, que esta actuación viene siendo lamentablemente reiterativa por parte del gobierno nacional. Estamos conversando con el doctor Marcos Lima Martínez. Él es médico endocrinólogo, egresado de la Universidad de Oriente. En la actualidad es profesor de la Universidad de Oriente del Núcleo de Ciudad Bolívar y es autor de esta denuncia ayer en las redes sociales, denuncia que confirma hoy con extremo detalle que amplía y ratifica la gravedad de lo señalado. Doctor Lima, en beneficio de nuestra audiencia, de todo el país, díganos, ciertamente en un país normal, lo primero que tendría que ocurrir es que se produjese la alerta epidemiológica, que la información fluyera precisamente para que todos los demás organismos y profesionales de la medicina pudiesen tomar las medidas del caso y tender lo que se llama el cerco epidemiológico. Ahora, en esta condición del país y en esta condición del Estado Bolívar, porque antes enfermedades tropicales tenían, digamos, su asiento frecuente en la parte sur de ese estado, pero ahora hay una nueva realidad con el tema minero. Parte de las consecuencias del arco de la muerte, del arco minero de la muerte, es un flujo poblacional particularmente intenso, lo cual agrava las posibilidades de contagio. ¿Qué hacer en una situación como esta? Muy buena tu pregunta, Chubo. Y fíjate, lo que tú dices es una realidad. Realmente estas son consecuencias de lo que ha denominado, por ejemplo, el diputado Américo de Gracia, el arco minero de la muerte. Es importante mencionar que no solamente esta epidemia, sino también, por ejemplo, la epidemia de difteria. La difteria era una enfermedad que tenía prácticamente más de 24 años erradicada en nuestro país y que reaparece también en Venezuela, precisamente en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que es uno de los municipios donde tiene mayor actividad minera. El sarampión, que tenía erradicado 11 años en el país, también reaparece ¿en dónde? En el municipio Caroní del estado Bolívar. El paludismo, la malaria, que prácticamente ya está extendido en 20 estados de Venezuela, tiene su asiento principalmente, más del 60% de los casos se ubican en el estado Bolívar. ¿Qué se debería hacer entonces ante esta nueva epidemia? Bueno, en primer lugar, la emisión, como ya hemos dicho, de una alerta epidemiológica, una vigilancia epidemiológica estrecha. La vigilancia epidemiológica, las personas que nos escuchan, la audiencia, es una medida, una estrategia de medicina preventiva que nos permite precisamente identificar, mejorar la detección de casos sospechosos y posibles casos de fiebre amarilla en este caso, para poder emitir o para poder realizar en estos pacientes labores de medicina preventiva que sean efectivamente eficaces. ¿Cuál es la medida desde el punto de vista preventivo más importante? La vacunación, Chu. Y aquí quiero hacer un alto para explicar lo siguiente.
Ustedes me preguntarán, bueno, pero es que acaso no había fiebre amarilla. No, realmente Venezuela está reconocido como uno de los países de América del Sur donde hay transmisión de la enfermedad a partir de focos selváticos. ¿Qué ocurre? Los últimos brotes de fiebre amarilla que se habían presentado en Venezuela había sido el brote del año 2002 y el año 2005. En el caso particular del estado Bolívar, los últimos casos de fiebre amarilla habían sido uno en el año 99 de una turista norteamericana que había venido a Canaima y que posteriormente al regresar a su país se le diagnostica ya la fiebre amarilla, y un caso que resultó ser mortal en el año 2005. Pero ¿por qué no habían nuevos casos? Porque esta es una enfermedad que es prevenible por vacuna. ¿Qué ocurre? Que parte de lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido un abandono del denominado programa ampliado de inmunizaciones. Cuando se habla de que hay una cobertura óptima desde el punto de vista sanitario, cuando hay una cobertura superior al 90%. ¿Cómo ha estado la cobertura de inmunizaciones con la vacuna antiamarílica en niños menores, en niños de 1 año en el estado Bolívar? Fíjate, de acuerdo a datos publicados por el propio Ministerio del Poder Popular para la Salud, la cobertura en el estado Bolívar de antiamarílica es de apenas 43,8%. Y esto es muy grave, porque son datos publicados por el propio ministerio. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Ministerio del Poder Popular para la Salud? Emitir una alerta epidemiológica, realizar una estricta vigilancia epidemiológica y la vacunación universal en niños de 1 año, siendo que estos son los, a partir de esta edad ya es posible vacunarlos, y por supuesto la vacunación confiere protección para toda la vida. Con una sola dosis de la vacuna antiamarílica se confiere protección para toda la vida. Y ya 10 días después de haber administrado la vacuna, ya se adquiere un porcentaje de protección por lo menos del 80%, de los 30 días del 99%. Es decir, el gobierno tiene nuevamente en sus manos la posibilidad de prevenir, de evitar la propagación de esta epidemia, pero lamentablemente vemos que ya desde hace 2 semanas tienen el resultado confirmatorio y ni siquiera han emitido una alerta epidemiológica, y lo que es más grave, no tenemos conocimiento de cómo estarán las reservas de vacuna antiamarílica por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estamos conversando con el doctor Marcos Lima Martínez, médico venezolano, quien se encuentra en Ciudad Bolívar, reportando para toda Venezuela, en entrevista exclusiva para las Fuerzas de la Unión, esta situación extremadamente grave del retorno de la fiebre amarilla a nuestro país. Finalmente, doctor Lima, en el caso de la malaria ya tuvimos un ejemplo lamentable cuando se militarizó el suministro del tratamiento para enfrentar ese flagelo. Se corre el mismo riesgo en esta oportunidad, lo digo porque toda la zona minera, todo el sur del estado se encuentra bajo una suerte de estado de excepción, a propósito precisamente de la dinámica del arco minero de la muerte, es decir, la presencia de efectivos militares, de bandas delincuenciales y efectivos de la guerrilla, que desgraciadamente son quienes manejan o controlan lo que ellos llaman el orden en esa zona. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo enfrentar exitosamente este peligro? Bueno, en el caso de la fiebre amarilla, es importante destacar que no hay un tratamiento específico como lo puede haber para la malaria, que dependiendo si es un plasmodium, una infección por Plasmodium vivax o por Plasmodium falciparum, tiene un esquema de tratamiento. Es importante, en primer lugar, repensar el daño que estaba causando el arco minero. Indudablemente yo pienso que en un gobierno democrático una de las cosas que deben ser derogadas definitivamente es el decreto del arco minero de la muerte. Pero en el caso de la fiebre amarilla, esta es una enfermedad viral. Es importante que quede en la población lo que voy a decir. Desde el año 97 hasta este caso en la actualidad, han habido 72 casos autóctonos confirmados de fiebre amarilla. De esos 72 casos autóctonos, 31 han muerto. Es decir, la mortalidad por fiebre amarilla es de 45% en nuestro país. Entonces, estas no son enfermedades que pueden manejarse con una pastillita, no, estas son enfermedades que requieren de un manejo hospitalario. Entonces, en ese sentido, no creo que vaya a haber, por así decirlo, como
que los militares, o que eso es una realidad, por supuesto, en la zona del arco minero, van a prácticamente acaparar todo lo que tiene que ver con el manejo de la entidad, porque esta es una entidad que debe ser tratada directamente de forma nosocomial, es decir, que debe ser tratado por manejo hospitalario. Pero sí es importante mencionar que lo que tiene que ver con la distribución de las vacunas tiene que ser realizada por personal sanitario. Y uno de los grandes problemas que han ocurrido aquí en el Estado Bolívar y que explican también la propagación de las enfermedades es la pérdida de la descentralización. Esa fue una de las grandes victorias de los gobiernos democráticos, y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que la centralización realmente y el uso desde el punto de vista sanitario de medidas que en otrora tenían que ser manejados directamente por institutos regionales de salud pública se ha perdido, y eso es lo que prácticamente explica el estado de abandono en el cual se encuentra en el Estado Bolívar, que tal y como lo he venido denunciando también Chuy con estos cierres en los últimos años, para nuestra desgracia, el Estado Bolívar es líder continental, no me refiero a líder en el país, no, líder de todo el continente americano en caso de malaria, líder en todo el continente americano en caso de difteria, líder en todo el continente americano en caso de sarampión, y ahora es el asiento de la reaparición de la fiebre amarilla, y me temo que si no hay un cerco epidemiológico efectivo, también pudiese esta nueva epidemia, y Dios quiera me esté equivocando, propagarse por el resto de la geografía de nuestro estado y posteriormente en el país. Doctor, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del lunes 18 de noviembre y siga contando usted con esta humilde ventana para difundir todos los contenidos que son, derecho del pueblo venezolano conocerlos, y que el régimen de Maduro ha tratado de incautar, de expropiarnos, como es la información epidemiológica. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Chubo, y bueno, por acá siempre a la orden para continuar dando a conocer todo lo que ocurre en nuestra población y particularmente en nuestro estado Bolívar, que ha sido tan golpeado y tan azotado por el régimen. Muchas gracias. Era el doctor Marcos Lima Martínez, médico endocrinólogo, egresado de la Universidad de Oriente, profesor de la Universidad de Oriente en el núcleo de Ciudad Bolívar, haciendo esta denuncia extremadamente grave en entrevista exclusiva para las Fuerzas de la Unión. Después de 14 años regresa la fiebre amarilla a nuestro país. Esto es parte de eso que los cursis llaman el legado de muerte, el legado de dolor, el legado de destrucción institucional que se transforma luego en emergencia humanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y bueno, parte importante de este programa de hoy tiene que verse enfocado al análisis de lo ocurrido este fin de semana. El pasado sábado 16 de noviembre se produjeron dos convocatorias, una hecha por el presidente interino de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó, presidente también de la Asamblea Nacional, y otra hecha por el régimen de Maduro Moros. Analicemos primero lo que ocurrió con el oficialismo, con el régimen. El propio sábado 16, en un ciertamente escuálido mitin oficialista,
mitin al cual asistió vía llamada telefónica el señor Maduro, una cosa insólita, pues como bien dijo Juan Guaidó, al mitin del oficialismo no asistió ni el convocante. Allí, en ese contexto, el señor Diosdado Cabello hizo las siguientes afirmaciones. Escuchemos. Ya, tenemos algún problema acá en el dispositivo. Ya. En este contexto, repito, ciertamente extraño, el teniente o capitán Diosdado Cabello hizo varias afirmaciones. Vamos a retirar todas las partes, digamos, injuriosas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las ofensas personales a Juan Guaidó, etcétera, etcétera. Y vamos a destacar más bien, si la tecnología acá lo permite, algunas afirmaciones que consideramos sería importante conocer y discutir. Al que nos movimos hoy aquí en Caracas, porque ustedes saben que nos amenazaron con M-16, que se acababa todo. Nosotros siempre hemos dicho, en política no es quien quiere, en política es quien puede. Los ratojos y su banda, si algo han demostrado ante el país y el mundo, es su elevado nivel de ineptitud. Son incapaces de articular acciones políticas que lo lleven a una victoria, Y lo que uno lamenta, de verdad, es que haya venezolanos que se llaman estudiados, que se llaman entre ellos mismos la gente decente, y todavía siga siendo engañada por este señor, por esta gente, y una vez, y dos veces, y tres veces le mienten a su propia gente. Queridos hermanos y hermanas, ustedes saben que en Bolivia le dieron un feroz golpe de Estado al presidente Evo Morales. Le dieron un feroz golpe de Estado al pueblo boliviano y hoy día lo están masacrando. Hoy día andan bandas armadas en la calle asesinando al pueblo boliviano. Ellos dijeron, no, eso va a ocurrir en Venezuela. Si nosotros nos vamos a Plaza Altamira otra vez, esto va a ocurrir en Venezuela. Yo les voy a decir algo, señores opositores, que se dejan engañar. Aquí los únicos que tienen poder y fuerza para paralizar este país en cualquier rincón de Venezuela son las fuerzas revolucionarias, el pueblo chavista. Nadie más lo puede hacer. Esto es parte de lo que afirmó el señor teniente capitán Diosdado Cabello el pasado 16 de noviembre. Aquí dice varias mentiras y una única verdad. ¿Cuáles son las mentiras? Bueno, en primer lugar, ese tema de que supuestamente ellos son los únicos capaces de construir victorias políticas. Habría que tener muy claro, en primer lugar, qué es la política. La política es el arte de ejercer lo público para la conquista y construcción del bien común. Eso es la política. Yo no voy a desconocer que el régimen ha obtenido éxitos, victorias, pero son victorias de ellos y para ellos, de sus grupos y de sus mafias. Son victorias que los han llevado a hacerse más ricos, obscenamente ricos, ellos, en detrimento del país. ¿Cuáles son las victorias para el país que ha dado el chavismo? ¿Cuáles son las victorias para el país que ha dado este régimen? Ellos hace 20 años le pusieron la mano al poder, a la economía con mayores recursos de América Latina. Y hoy, lo que tienen
es este desierto, esta destrucción, esta Venezuela que está por debajo de Haití en los más importantes indicadores macroeconómicos y de calidad de vida. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuáles son las victorias que ha obtenido el chavismo para el país? Han obtenido logros, sí, para ellos, para su egoísmo, para su vocación corrupta, para su vocación presupuestívora. Tuvieron el manejo de Venezuela sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso. Y tuvieron además la burbuja petrolera de los precios, la burbuja más alta y más larga de toda nuestra historia. Los gobiernos de Chávez y Maduro han manejado más dinero que todos los gobiernos venezolanos, desde el cacique Guaycaipuro hasta Caldera II. Y lo que han entregado es este desierto. Entonces resulta que viene Diosdado Cabello a decir que ellos son muy eficientes y que la oposición supuestamente es inepta para lograr victorias políticas. Te lo digo yo, Diosdado, yo que te gané una elección y te saqué, junto con el pueblo venezolano, por supuesto, junto con la unidad de la oposición, te sacamos de la presidencia de la Asamblea Nacional. Claro que aquí se pueden lograr victorias cuando se trabaja con unidad y con criterio y con certeza de cuáles son los objetivos. Claro que se puede, pero lo que ustedes han obtenido no se puede llamar victorias. Son derrotas del país y beneficios para una clase política particularmente inepta para todo lo que tenga que ver con el bien público y particularmente eficiente para todo lo que tenga que ver con el enriquecimiento ilícito. Ahora, hay una sola verdad dentro de todo lo que dijo allí el señor Diosdado Cabello. Él dijo que los únicos que pueden paralizar este país son ellos. Y es verdad, es verdad. Ellos tienen este país paralizado. Y no te digo paralizado, lo tienen en retroceso. Acabamos de escuchar al doctor Marcos Lima Martínez informándonos cómo estamos de retroceso, de regreso al tiempo en que la fiebre amarilla asolaba nuestro país. En el área de salud, en el área educativa, en el área económica, en el área de servicios. Chicos, este país está recibiendo en sus hospitales a personas asfixiadas porque estamos cocinando con leña. Entonces tiene razón en eso. Esa es la única verdad de todas esas afirmaciones que hizo. Diosdado Cabello dice una única verdad. Ellos son quienes pueden paralizar el país y de hecho lo tienen paralizado. Contra esa parálisis es que hay que luchar. Otra cosa que ocurrió en este fin de semana dentro de lo que es el discurso del oficialismo fueron las afirmaciones que hizo Maduro en el día de ayer en la lamentable, triste, opaca, casi mortuoria entrevista que le hizo José Vicente Rangel a través de un canal de televisión. Escuchemos parte de lo que dijo Maduro Moros. Vamos a consolidar la desaceleración de la inflación criminal inducida por vía de la autorregulación económica. Ahora, hay muchos factores que nosotros tenemos que ir controlando. En primer lugar, Venezuela ha tenido afectado por todo esto los ingresos en materia de divisas. Venezuela pasó de ingresos en el año 2015, todavía 2014, de 3.500 millones de dólares por petróleo por mes. Ahora, en algunos meses de este año, José Vicente, a cero por el bloqueo. Ya no estamos regularizando el ingreso. Y estoy seguro con los planes que hemos perfilado, vamos a regularizar el ingreso necesario para el funcionamiento de la economía en divisas y garantizar las exportaciones de petróleo, de oro, de coltán, de hierro, de acero, etc. Y las otras exportaciones que le generan divisas al país, porque estos son economías, todas las economías, por el peso del dólar, como factor hegemónico de moneda. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado. Pero es que siempre estuvo dolarizado. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los dólares de los petrodólares del Estado. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, que hace sus intercambios y su funcionamiento
con el dólar o otras monedas de divisa convertible. Entonces tenemos un mercado, un funcionamiento. Eso, quizás lo que voy a decir puede ser un pecado para los dueños de los dogmas, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal, no lo veo mal, el claro pecador, no lo veo mal, porque es que la autorregulación necesaria de una economía que se niega a rendirse, y un país que se niega a rendirse, permitió que surgieran otros mecanismos para el proceso de intercambio comercial, productivo, para la vida económica de la sociedad. Bueno, esto fue lo que dijo Maduro Moros, diciendo que él no ve mal la dolarización de facto de la economía y lo que él llama la desregulación. Un espectador del programa a través de Periscope nos dice, caramba, eso me suena a perestroika. Le aclaro, esto no es perestroika, no. Esto no es la asunción por parte del gobierno de la ley de la oferta y la demanda, no. Esto es un proceso mafioso de desregulación. Esto es un proceso mafioso de dolarización. ¿Qué es lo que se está dolarizando? Se ha dolarizado el salario, se ha dolarizado la capacidad de la sociedad para hacer frente a la hiperinflación. No, chicos, se han dolarizado los costos, se han dolarizado los precios. ¿Quiénes han tenido acceso a la divisa? Los que tienen acceso físicamente a la divisa y los que tienen acceso a la información privilegiada, es decir, los enchufados y su entorno, generando entonces en nuestro país la más alta, fíjense ustedes, estos tipos están 20 años hablando paja de la igualdad social y han terminado generando la más alta desigualdad en toda nuestra historia. 40 años estuvo la democracia venezolana construyendo una amplia y sólida clase media para que vinieran estos sujetos a destruir la clase media, ¿no? Y a dividir la sociedad venezolana básicamente en dos grupos, los sobrevivientes y los enchufados, ¿no? Esa es la realidad. Voy a decirlo de una manera poco estética, pero ciertamente gráfica y con capacidad de aclarar las cosas. Mire, esto que llama Maduro la desregulación virtuosa y la dolarización que él cree que es positiva, ha puesto a todos los venezolanos a comer marrón, Un grupito muy pequeño come Nutella. Un grupo cada vez más grande come otra sustancia marrón. En este caso maloliente. Sí, de la calle, de la basura. Esa es la situación. Hay un circuito estrechísimo de bodegones y otras cosas. Y hay un país inmenso buscando comida en la basura. Eso es lo que llama Maduro la dolarización, que a él le gusta, que le parece interesante. Nosotros creemos que, por el contrario, desgracia a todo, y hace falta, en todo caso, un proceso de dolarización de otra naturaleza. Que empiece por dolarizar el salario, que empiece por dolarizar el ingreso de la familia venezolana, y no las ganancias, repito, de los enchufados y de su entorno inmediato. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Se nos hizo tarde para analizar también desde el punto de vista de lo que fue el comportamiento del campo democrático el pasado 16 de noviembre. Yo simplemente, dejando este tema para abordarlo en profundidad el día de mañana, simplemente quiero decirles que yo me salgo de ese cuento de la gente que ve la marcha del pasado sábado como la marcha opositora, por supuesto, con unos la ven muy grande y otros la ven muy pequeña. Voy a parafrasear una expresión de mi colega que es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Él dijo el viernes, por cierto, jueves o viernes, dijo: los periodistas no vemos el vaso ni medio lleno ni medio vacío, vemos el vaso por la mitad. Es decir, para nosotros el tema no son las interpretaciones para favorecer a unos o a otros, nosotros vamos al hecho. Bueno, el hecho es que la movilización del pasado viernes ni fue lo suficientemente grande como para decir hay un respaldo de la sociedad, de la base democrática venezolana a un determinado tipo de conducción, ni fue lo suficientemente pequeña como para decir colapsó el liderazgo, es necesario buscar a otro elemento que convoque. No vale, no fue ni lo suficientemente grande para una cosa ni lo suficientemente pequeña para otra. Aquí, el pasado 16, se produjo un hecho que impone una reflexión, que impone una discusión al interior de la oposición y que exige el que haya una revisión de lo que se está actuando en función, bueno, de que podamos efectivamente todos participar de un esfuerzo que permita el logro de lo que queremos todos, pues la salida del régimen y la realización de elecciones presidenciales libres, con observación internacional, con nuevo CNE, con voto de los venezolanos en el exterior, pero sin demagogia, sin cuentos, sin seguir hablando de una promesa que desde enero se viene diciendo que va a ocurrir, que va a ocurrir, que va a ocurrir, que vamos bien, que vamos bien, que vamos bien. Y está terminando el año y estamos en la situación en la que estamos. Repito entonces, aquí se impone una reflexión generosa, descarnada, que nos permita unirnos a todos en función de la única estrategia que nos puede dar el triunfo, que no es esperar a que nos vengan a liberar desde afuera y que nos encuentren en la calle. No, señor. Que no es esperar a que la Fuerza Armada se le ocurra entonces voltear los fusiles en otra dirección. No, señor. Nuestra fuerza como campo democrático es la mayoría que somos. Bueno, hay que ejercerla en el único espacio donde esa mayoría puede hacerse valer, que es el campo de la lucha social, de la lucha política. Hay que conquistar el espacio electoral para poder hacer valer esa mayoría. Hay que dar el debate.
y yo confío en la vocación democrática de nuestro liderazgo para dar ese debate y para hacer las rectificaciones que tenga que hacer. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.